¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar en tu programa, en tu proyecto. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. Es habitual que muchas personas vivan ancladas en el pasado y en concreto en los malos recuerdos. Hay una buena noticia. Cambiar esto depende de nosotros, porque no es el pasado el que tiene poder sobre el momento presente, sino nosotros. Con esta frase de entrada, doy inicio a este programa de Bucabani. Es un honor, como siempre, el que nos permitas estar contigo. Como ya estás en frecuencia, nuestro principal propósito es compartir, es exponer y es el que te lleves información de valor para que tu desempeño personal y profesional tenga un resultado diferente. Recordando que lo que has logrado hasta ahora es la suma de las acciones que has tomado, y si quieres llegar a un lugar o un destino diferente, debemos de hacer cosas que nos lleven a ese sueño, a un mejor lugar. Y ese mejor lugar es ser felices y es entregar lo mejor como persona y como profesional que somos. Como siempre, le doy la bienvenida a mi querido compañero y amigo, el ingeniero Pedro. Bienvenido, estimado ingeniero. Gracias, Gerardo, muy amable, nuevamente compartiendo este proceso de Bucabani, y yo creo que lo que dices es súper importante, ¿no? O sea, el pasado no tiene poder en el presente, y yo diría, y mucho menos debiera tener en el futuro, porque efectivamente, como también lo dices, hay personas que se quedan ancladas en el pasado, que siguen viviendo con creencias limitantes y que no llegan a poder tener esa capacidad de cerrar ciclos, abrir ciclos nuevos y soltar y dejar ir para poder tener esa oportunidad de pensar qué voy a hacer hacia adelante, qué voy a hacer para que el futuro sea mucho mejor que el pasado y que el presente. Sería mi comentario, ingeniero. Muy bien, Pedro. Pues sí, parte del tema que vamos a manejar hoy contempla un poquito cómo hemos actuado, cómo hemos tomado decisiones y qué parámetros o qué factores deberíamos de considerar para tener un resultado diferente. Eh, Como siempre, recuerda que este programa llega a ti gracias a HR Alliance, a Training and Coaching, a BSS Consultores y a gerardosaldúa.com. Los servicios que nosotros proporcionamos va todo lo relacionado al capital humano, todo aquello que esté alrededor de una empresa. A través de las personas podemos contribuir, todo aquello que esté relacionado con esquemas de manufactura, con sistemas de gestión, con tener un mejor desempeño de la organización, podemos contribuir. Y finalmente ese acompañamiento uno a uno a través de coaching, a través de mentoring, a través de acompañamientos individuales o grupales, también podemos contribuir. Contamos con más de 100 profesionales que nos apoyan en realizar proyectos de diferentes disciplinas. Estamos conscientes que debe haber especialidad en cada tema. Entonces, si tienes alguna necesidad específica en el aspecto personal, profesional, en el aspecto productivo, si tienes en una empresa, si estás en una posición que requieres un acompañamiento, podemos aportarte valor desde la experiencia adquirida y de los propios sistemas de gestión de calidad. El tema que traemos para ti hoy lo consideramos de valor
como cada uno de los temas que hemos expuesto aquí contigo, en donde lo que buscamos es trabajar en ese romper paradigmas, en ese cuestionar el qué hacemos, por qué lo hacemos, y principalmente el que entendamos la forma de trabajar de manera práctica, de manera objetiva, y entendiendo que lo único que justifica nuestras acciones es actuar de manera profesional. Entonces, el tema de hoy se llama claves del pensamiento analítico y voy a empezar con un breve párrafo. En medicina, el diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Esa forma de tratar de separar, de segregar, de desbaratar, le decimos muchos de nosotros, desmembrar un posible enunciado, lleva a posibles soluciones y lleva a tener más claro cuál es la situación en la cual nos vamos a enfocar. Y bueno, en primera parte quiero hablar de las características del pensamiento analítico. Antes de empezar, ingeniero, me gustaría tener tu primera impresión sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha implicado la industria cuando hablamos de pensamiento analítico? Adelante. Y fíjate que lo que se vino a mi mente cuando estábamos hablando de este tema es que en las empresas, sobre todo en la parte que yo atiendo, la parte manufactura, no llegamos a ese nivel de profundidad en los análisis que nosotros hacemos, como que nos quedamos arriba, en esa parte superficial. No hacemos esa parte que aquí mencionas, la exclusión de otras posibles causas. No lo hacemos. Y eso nos hace seguramente no tener acciones efectivas al no haber encontrado una causa raíz. Y yo creo que el enfoque que tiene este pensamiento analítico, que yo le agregaría ahí crítico, ¿verdad? Por la profundidad que tiene, nos puede llevar a soluciones mucho más efectivas y no únicamente en la empresa, no únicamente en la medicina, sino también en la familia o en otros grupos sociales en donde trabajamos, donde nos desarrollamos, ¿no? Y yo creo que aquí algo también que es importante, ingeniero, que yo visualicé en este momento es que partimos de síntomas y eso es algo que no atendemos de manera sistemática. Cuando alguien nos dice, es que estoy escuchando mucho ruido en la máquina, o cuando una persona dice que le duele la cabeza constantemente, hoy sí, mañana no, pero le sigue el dolor, es un síntoma. Y muchas veces lo que hacemos es ese parchecito para seguir adelante. Me tomo la pastilla, se me quita, pienso que ya todo está bien y sigo adelante. Eso mismo pasa en las empresas, en las máquinas. Ponemos parchecitos. Al no tener este enfoque de profundidad y al no hacerle caso a esos síntomas, que eso es a través de una observación, no llegamos a diagnósticos efectivos, porque no atendemos esos signos de advertencia que tenemos nosotros y por ende las acciones que tomamos no nos eliminan el problema. Ese sería mi comentario, ingeniero. Bien, pues hoy vamos a hablar de características del pensamiento analítico. Iremos dando algunas aseveraciones y iremos haciendo algunos cuestionamientos. Y sobre la marcha, nuestro propósito es llevar esto desde la forma profesional,
y cómo también debemos de considerarlo para nuestra forma de vida personal. Y en ocasiones hablaremos de implicaciones que puede llevar el no atender de una forma analítica nuestra manera de actuar. Entonces empezamos. Ser cuestionador. ¿Qué tan cuestionador somos en el momento de ejecutar una acción? ¿Qué tanto hacemos preguntas sobre los análisis que estamos realizando? ¿Qué tanto nos fundamentamos en evidencias y no en emociones? ¿Qué tan frecuente actuamos de una forma emocional y no con las evidencias antes de tomar decisiones? ¿Qué tan detallistas somos? ¿Qué tan metódicos podemos ser durante el desarrollo de ciertas actividades? ¿Qué implica el que las reglas de la lógica nos lleven a la búsqueda de la verdad? Y en esto es donde voy a hacer aquí una pausa, es qué tanto descomponemos en partes un problema para entender su estructura, qué tanto somos capaces de estar en el aquí y en el ahora para a partir de ello poder enfocar y poder ver en una forma clara cuáles son los elementos que forman un problema. Y en esta parte es el atender nuestras emociones para no ser parte de ese proceso de solución y ser objetivos. Hasta aquí, ingeniero, ¿algún comentario? Sí, me queda claro que cuando hablamos de que es un cuestionador, yo pensé en un coach. O sea, el cuestionar lo puedes hacer, pero tiene que llevar una orientación. Si vas a cuestionar únicamente, lo que vas a hacer es que vas a estresar a las personas. Entonces, tienes que tener una habilidad como coach, sí, para hacer esos cuestionamientos, pero con tal de que la misma persona puede llegar a diferentes soluciones o diferentes orientaciones. Yo creo que ese es un punto clave en este contexto de las características del pensamiento analítico. Y aquí regreso a un comentario que ya hemos hecho en otras sesiones. En la actualidad, todos debieran de ser coaches y mentores en la empresa. Debieran de tener esa claridad de esa diferencia. ¿En qué momento debo coachear? ¿En qué momento debo de dar mentoría? Y eso creo que es lo que nos puede llevar a feliz término. Otra cosa importante, ingeniero, que veo aquí son las evidencias. Definitivo. No dejarnos ir por las emociones, que es mucho de lo que se da en las empresas. Yo siento, yo pienso, yo quiero. Eso es muy dado en los gerentes. No. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Y en base a esas evidencias es cómo nosotros podemos llegar a tomar decisiones y acciones. Hay cosas que son lógicas, hay cosas que son de sentido común, pero también nosotros debemos, decía un cuate que escuché una vez en una conferencia, venía de Sudamérica, decía que a veces las cosas son tan obvias que las obviamos, pero hay cosas que, aunque sean obvias, tengo que asegurarme que todos tenemos el mismo sentido o el mismo entendimiento de esas cosas, ¿no? Y por otro lado también, diferenciar muy bien lo vital de lo trivial. Como líder, yo tengo que tener esa competencia para poder orientar a mis grupos y mis equipos de trabajo. Yo creo que has mencionado 4 características claves en este contexto de pensamiento analítico. Sería mi comentario, ingeniero. Dice, el pensamiento analítico es secuencial, y lo voy a repetir.
El pensamiento analítico es secuencial por naturaleza. En este caso, cuando actuamos en búsqueda de una solución, el orden de los factores sí altera el producto. Y para los que no tienen enfoque ingenieril, habla de que después del 1 sigue el 2 y después del 2 sigue el 3. En el proceso de pensamiento analítico, trabajamos bajo un orden, bajo un método, bajo una estructura. Dice, por la naturaleza, por el esquema de interacción, no se deben de tener saltos ni alteraciones en cada uno de los elementos que componen el problema. De hecho, hay una metodología que creo que ya no se utiliza tanto y que a mí en lo personal, profesional, cuando tuve responsabilidades directas de proceso, existe una metodología que se llama de Kettmann and Trigo, en donde era una forma sistemática de cómo atender la solución de un problema y que de una manera simple te empezaba a llevar a identificar los orígenes, las causas y las fases en donde podías atender el buscar información antes de tomar decisiones. Existen diferentes fases que deben de seguirse para llegar a una solución adecuada. El pensamiento analítico es funcional para la resolución de problemas, pues permite la visión desde diferentes ángulos y perspectivas. Y en esto, no olvidemos que cuando trabajamos en procesos, debemos de tener un enfoque sistémico. Cuando se tiene un problema, cuando se presenta una situación, debemos de atender ese momento desde diferentes enfoques para poder visualizar cuáles son las posibles causas para poder llegar a una solución adecuada y que me permita, a través de esos distintos ángulos y perspectivas, la reflexión y el aprendizaje de las estrategias que puedan implantarse. Hasta aquí, ingeniero. Me gustaría tu aportación práctica. Bien, ingeniero. No, pues yo creo que una de las claves en las que fallamos todos los mexicanos es la disciplina de seguir paso 1, paso 2, paso 3. Es muy común que cuando estamos trabajando en un equipo y estamos haciendo un análisis de un problema, hablemos de soluciones antes de llegar a tener un buen análisis. Y eso nos lleva a lo que ya dijimos hace un rato, al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. Porque pensamos que por ser el jefe y por tener la experiencia, puedo llegar a ese nivel de decisión. Y creo que no, no es así. Es un problema. El método que mencionas, que le llaman KT, es un método totalmente reflexivo. Desde el inicio te pregunta, una vez que ya definiste el problema, y te dice qué sí es el problema, qué no es realmente el problema. Y eso está alineado con el tema del día de hoy, pensamiento analítico, que es razonable y reflexivo. Y ahí está, ahí lo tenemos. Ahora bien, todos los líderes, o vamos a ponerlo en otro contexto, toda aquella persona que tenga personal a cargo en la organización, que tenga colaboradores, deben de ser capaces de resolver problemas. Se supone, ¿verdad? Deben de ser capaces de desarrollar ideas innovadoras,
y deben de ser capaces de reflexionar sobre la situación actual que se tiene en la compañía, que se tiene en el negocio, porque esa es la parte fundamental de este pensamiento analítico. Con este pensamiento analítico podemos hacer un juicio, y con ese pensamiento crítico que yo referencié, podemos identificar una determinada enfermedad o mal, y podemos evaluar el problema y todo lo que envuelve. O sea, quiero decir que no únicamente vamos a estar viendo el problema como tal, bajo ese enfoque sistémico que nos dice Gerardo, todo lo que envuelve el problema. Y esa es la forma de cómo realmente pudiéramos al final llegar a identificar causa raíz. Sería mi comentario, ingeniero. Bien, yo agregaría en el momento en que Pedro mencionó que debemos de tener un enfoque de pensamiento analítico, independientemente de la posición que tengas en una organización, independientemente de que tengas un negocio propio, independientemente de que seas un estudiante. No estamos hablando aquí de momentos en la vida, no estamos hablando de fases en las cuales tu desarrollo se esté dando. Estamos hablando de que debemos de adaptarnos en un esquema, así como dicen a veces cuando hacen ofrecimientos de servicio, ¿verdad? Que dicen 24/7, ¿verdad? Aquí trabajamos 24/7, dices, ah, caray, 7 días, 24 horas. Pues bueno, me gustaría llevarlo hasta ese extremo, a lo mejor no queda 24/7, a lo mejor pudiera quedar 18/7. ¿Qué tanto tu día en cada momento haces tu esquema de pensamiento de una forma analítica? ¿Qué tanto tus decisiones están basadas en llevar un orden, tomando en cuenta el separar en lo posible lo emocional? Y en esto voy a poner un ejemplo práctico. Vamos en el auto, alguien se nos cierra, y en el momento en que nos cierran, lo primero es, y bueno, si somos latinos, se nos viene a la mente 2 o 3 palabras que quisiéramos bajar la ventanilla y gritarle, o aplicar el claxon, o por qué no, hasta acelerarle para alcanzarlo. Me ganó lo emocional versus el tener un pensamiento ordenado de qué hacer. Entonces, mi exhorto antes de pasar a las fases del pensamiento analítico es: vivamos en el aquí y en el ahora. Vivamos de manera consciente. Todos cometemos errores. Lo importante es, cuando se tenga una reacción de esa forma, aprender para cuando se nos vuelva a presentar, si se vuelve a presentar, si no se vuelve a presentar, excelente. Pero si volviera a presentarse una situación igual o similar, debo de buscar actuar diferente. Fases del pensamiento analítico. Número 1, definir el propósito. Hablamos de un orden. Aquí sí importa. Aquí sí se altera el producto. Cuando tengamos que actuar de forma analítica, primero es qué buscamos, cuál es nuestro objetivo y qué nos mueve hacia buscar una solución o un análisis. Hagamos preguntas. Las preguntas son súper poderosas. Pedro habló hace un rato de las herramientas necesarias que deberíamos de tener como personas. El coaching no nada más aplica para las empresas. El mentoreo no solo aplica para las empresas, aplica también en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tanto tenemos ese esquema de hacer preguntas, de crear conversaciones que nos permitan entender la situación que estamos viviendo? En esta fase,
debemos de tratar de formular nuestro problema de forma clara y precisa. En ocasiones se presenta un problema y de manera triste ni siquiera se ha definido, ni siquiera está escrito para poder describirlo o separarlo. Nos enganchamos en lo emocional y antes de saber qué es en realidad lo que está pasando, ya estamos actuando. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer preguntas? ¿Qué tanto estamos dispuestos a entender la situación? Y paso al siguiente punto, recopilar información. Es aquí donde recapitularemos toda la información de que dispongamos, hechos, datos, evidencias. ¿Qué ha sucedido para que podamos nosotros tener la capacidad de describir el problema? Hasta aquí, ingeniero. Definitivamente esto me lleva a pensar en los diferentes procesos de solución de problemas. Cualquier proceso de solución de problema que tú tomes y que tú analices, vas a encontrar en diferente forma lo mismo. Y uno de los primeros puntos es define el problema. Exactamente, define el problema. Y se dice también que si el problema lo logras definir de una manera efectiva, tienes en automático ya un 50% de la solución. Y de ahí paso uno, ¿verdad? Si seguimos analizando, en algunos procesos me dice, confirma que efectivamente ese es el problema. O sea, ve, haz observación, haz levantamiento y confirma que lo que tienes como datos es lo que realmente está pasando en tu proceso. Y de ahí te lleva entonces a hacer un análisis. O sea que los procesos están definidos, están estructurados, pero no somos ordenados. Y algo que es importante mencionar, y creo que va a estar de acuerdo Gerardo, es que lo hacemos para cumplir con el cliente. No lo hacemos con la conciencia de que si lo hago bien, me va a ayudar. Les decía por ahí que un amigo me decía, es que lo hacen para dar cumplimiento. Y efectivamente eso es lo que pasa. Pero entonces esto definitivamente, ingeniero, me remonta a todos los procesos de solución de problemas. Yo he hecho un análisis de 7 procesos diferentes de solución de problemas. Todos son iguales, salvo 8 disciplinas. Que en la primera me dice, forma un equipo, y en la última me dice, reconoce los logros. Esos 2 puntos, ningún otro proceso de solución de problema lo considera, no lo tiene. Pero todo lo demás es exactamente igual. Y algo muy importante que ya habíamos mencionado hace un rato, y que lo dijo ahorita Gerardo, hechos, datos, evidencias. Todo aquello que tengamos, todos aquellos datos históricos, estadísticos, son bienvenidos. Ese es el tipo de información en la que tenemos que entrar y la que tenemos que analizar. Y nuevamente, pues ya por ahí Gerardo nos decía, ¿no? Es poner la pregunta. Coaching, definitivamente. A lo mejor aquí nada más voy a agregar, Gerardo, la parte de pregunta abierta, pregunta cerrada, ¿verdad? Pregunta cerrada es cuando te contestan un sí. Tú preguntas, oye, ¿tienes registro? Sí. Ya no te dan más información. Sin embargo, si tú preguntas, ¿qué información tiene tu registro? Te van a abrir el abanico de información y te van a decir, ah, mira, la información que tengo aquí es el número de parte, la fecha, la cantidad producida con la cantidad de rechazo, quién lo hizo y qué acción se tomó y si está resuelto o no. Ah, ok. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de exponer preguntas.
Sería mi comentario, ingeniero. Sí, y enriqueciendo tus comentarios de esa practicidad, lamentablemente cuando queremos solucionar algo, en ocasiones actuamos en la prueba y error. En ocasiones es, muévele y pruébalo. Ajústale y pruébalo. Cámbiale y pruébalo. 1, 2. Pensamos que una falla se parece a otra falla. Y nuevamente, arrancas después de que hiciste un ajuste. Es que eso se presentó en alguna ocasión y volvemos a arrancar el proceso. Tercero, nos interesa producir. En ocasiones, y tristemente lo digo, estamos dispuestos a alterar la velocidad del proceso con tal de no pararlo. Tristemente, algunos directores lo primero que dicen, ¿qué puedes hacer para reparar sin que pare? Existen películas, existen documentales en donde hay sistemas productivos que los hacen a tal forma de que no pare mientras se hace una reparación. Adicional a la presión del jefe, adicional a que te sientes observado, adicional a que estás evaluado. Y lo más triste, lo que se menciona en ocasiones, es que el jefe no se puede equivocar. Entonces, esa presión, esa emoción que no te permite ver la situación de una forma objetiva. Voy a pasar a las siguientes fases del pensamiento analítico. Dice, prestar atención a las inferencias. Y en esta parte, lo que yo quisiera comentar es el ser conscientes de que generalmente tendemos a buscar información, datos u opiniones que estén alineadas con nuestras propias creencias y valores. No estamos dispuestos a explorar porque pueden salir cosas nuevas que no podremos tener la capacidad de darles el enfoque adecuado. Y por lo tanto, tenderíamos a ignorar aquello que las contradice. Hablaríamos en este caso de paradigmas, hablaríamos de pensamientos cerrados, hablaríamos de ausencia de capacidad de análisis. Y según el pensamiento analítico que tenemos o que hemos desarrollado, nos aleja de esa solución objetiva y podemos caer en autoengaños y seguir una lógica que quizá ha sido equivocada. Y para terminar, antes de darle la palabra a Pedro, en ocasiones esto se le llama ceguera de taller, en ocasiones se le llama parálisis paradigmática y en otras ocasiones se le llama principio de Peters. Ya no tenemos la capacidad para poder llegar a un nivel de solución posible. Sí existe el funcionamiento ideal para los que somos ingenieros. Una de nuestra etapa de ingeniería habla de un ciclo ideal en donde el proceso puede dar un resultado en donde si tú tienes un suministro de 100%, el producto final transformado pudiera llegar a ser cerca del 100%. Sí existe. Lo que no estamos dispuestos en ocasiones a atender es nuestra forma de trabajar para que cada vez sea mejor y tratemos de buscar ese ciclo ideal. Mucha información, ingeniero. ¿Por dónde empiezas? No, voy directo. Esto ahorita me trajo a la mente una metodología de 5 porqués. Cuando nosotros hacemos análisis en los grupos nos perdemos, porque a veces la competencia del líder, de quien está guiando la reunión, no la tiene. Y entonces hace lo que puede y capta lo que él cree. Cuando hablamos de inferencias,
es el romper ese paradigma de que no lo que yo digo, no lo que yo pienso es, sino que tengo que abrirme a escuchar y a entender lo que quieren decir los demás. Un error que cometemos en estas reuniones es que todos hablamos y entonces hay mucha información que puede ser valiosa, pero que se va. Esta metodología a la que yo hago referencia en 5 porqués es trabajar de manera individual en el equipo, pero el trabajo lo hace de manera individual. O sea, yo, Pedro Méndez, voy a escribir en post-its lo que yo pienso y creo acerca del problema. Juan hará lo propio, María hará lo propio y así sucesivamente. Una vez que tenemos toda esa información, entonces la vamos a colocar en un muro, en un pizarrón, y la vamos a analizar como equipo. Ahí no importa si lo dijo Juan o si lo dijo Pedro o si lo dijo María. Es qué se dijo. Y entonces mucha información de la que está ahí, que haya dicho cualquiera, es valiosa. Y ya como equipo podemos tomar la decisión de cuáles ideas no van con el problema y las vamos a eliminar. Esa es una forma de llegar a cumplir con este punto 4 de prestar atención a las inferencias. Eso es lo que no hacemos. ¿Sí? Por eso decía, somos superficiales y nada más pelamos la primera capita de la cebolla. No, tenemos que ir adentro. Tenemos que ir a buscar la médula. Ese sería mi comentario, ingeniero. Esto me trae a la mente, ingeniero, en el momento cuando vendemos a nuestros clientes esas capacitaciones o esas intervenciones sobre metodologías, como una de ellas es la muestra de los 5 porqués, en donde le decimos sobre el desarrollo de la capacitación o de la formación, atendemos situaciones o problemas que está viviendo el proceso. No son de libro, no son de enciclopedia ni de manual, es invitamos a la gente, nos ha tocado y me ha tocado participar en proyectos, en este caso liderados de manufactura por Pedro, en donde le preguntamos a las personas, ¿qué problema o qué situación se está viviendo en el proceso que tienen tiempo que no dan solución? Y voy a describir un poco lo que sucede. En primer lugar, se quedan callados. Y después de que se quedan callados, empezamos a preguntar, ¿cómo está la eficiencia? ¿Cómo está el rendimiento? ¿Cómo está el scrap? ¿Cuáles son los niveles de calidad? Empezamos a hacer preguntas de cómo está el proceso. Le decimos, para ustedes un scrap, por mencionar, del 6%, ¿les parece adecuado? ¿Por qué no 5? ¿O por qué no 4? Y empezamos a hacer análisis en donde, quiero remarcar eso que mencionó ahorita Pedro, en donde de forma individual pedimos aportaciones. En ocasiones no damos la oportunidad a ese proceso de enriquecimiento individual, nos vamos directamente al grupal. A ver, júntense ustedes 5 y propongan. No, primero es individual. Se vuelve un proceso tan rico que las mismas personas se dan cuenta que el haber permitido esa aportación de varios nos lleva a una solución de mayor trascendencia y lo más importante es que evolucionamos en la forma de trabajar del proceso actual. Verificar las suposiciones es la siguiente fase del pensamiento analítico. Muy ligado al punto anterior, ¿son realmente ciertas nuestras suposiciones e ideas preconcebidas? Porque recordemos, y lo mencionábamos hace un rato, no, si somos súper buenos a veces para solucionar, porque ya es el tornillo, apriétale tal tornillo, es el mecanismo que ya le falta aceite otra vez. Ni siquiera hemos terminado de escuchar lo que está sucediendo y ya estamos anteponiendo nuestras soluciones en base al historial
o en base a mis creencias? Pregunta, ¿esas suposiciones son lógicas? Tengamos cuidado con eso. Siguiente, clarificar los conceptos. Todas las ideas, conceptos o hipótesis deben de ser correctas. Debemos de revisarlas y validarlas uno a uno. De hecho, en la metodología es en el momento en que se genera una hipótesis, debe de ser puesta para su validación. No es en base a mis creencias, es en base a los hechos y es en base al resultado que va a propiciar el tomar en cuenta esa suposición. Y voy con el siguiente, clarificar conceptos, ideas. En ocasiones hablamos primero de definir algunas palabras clave antes de poder entender un proceso. Debemos de comprender a qué nos referimos con cierta palabra o con cierta frase, porque en ocasiones, y sobre todo cuando estamos en empresas multiculturales o empresas globales, no es lo mismo una frase en España, en Argentina, en Chile, en Brasil, que en México. Pueden tener un significado diferente. Entonces, debemos de tratar de estar en la misma frecuencia y comprender los puntos de vista en base a nuestro esquema cultural. Hasta aquí, ingeniero. Adelante. Y bueno, yo creo que con lo que platicaba hace un rato, ingeniero, estos puntos quedan ahí también cubiertos, porque es parte de ese análisis, ¿no? Donde ya tomamos la información individual, pero ahora como equipo vamos a discutir qué sí va con el problema, qué no va con el problema. Y ahí precisamente se pueden establecer esas hipótesis y se pueden validar. Y exactamente lo que no vaya con el problema lo empezamos a quitar. Ese sería mi comentario, ingeniero, en esta parte. Bien, yo quiero hacer también una aseveración en base a los procesos que nos ha tocado vivir con clientes, en donde nos da mucho gusto cuando las personas se quedan sorprendidas, cuando la metodología es llevada en un orden y empiezan a aplicarse las soluciones, el resultado automáticamente emana. Y tan seguro estamos de esa metodología que les decimos a las personas, terminamos el curso, tenemos un módulo y les decimos, regresamos en 3 días y me dices cómo va evolucionando el comportamiento del proceso. Vieran ustedes las caras, el sentir de las personas cuando se sienten complacidas de que la metodología aplicada sí funciona. Sí se tiene ese enfoque de llevar un orden para atender una mejora en el proceso. Los tomadores de decisiones forman un rol o toman un rol crucial. Como última fase es pensar en las implicaciones. Esto no es otra cosa que adelantarnos a las posibles consecuencias que nuestra reflexión o solución vaya a ocasionar. En el transcurso de todas estas fases, el pensador analítico debe además ceñirse a los estándares intelectuales o universales que se tienen bajo cierta fundación de pensamiento analítico. Voy a mencionar la página en donde utilizamos fuente para obtener esta información, que es criticalthinking.org, repito, criticalthinking.org, en donde ellos mencionan diferentes elementos que componen un pensamiento si se requiere llegar a una calidad de su razonamiento. Y voy a mencionar los que ellos describen como primordiales. Número 1, claridad. ¿Puede explicarse y puede comprenderse? Siguiente, exactitud. ¿Está verificado? Tercero, precisión. ¿Conozco suficientes detalles? Cuarto, pertenencia o relevancia.
afecta nuestro problema o solución. Sexto, profundidad. ¿Pueden surgir complicaciones? Aptitud. ¿Hay otras perspectivas o puntos de vista? Perdón, es amplitud. Amplitud. ¿Hay otras perspectivas o puntos de vista? Y lo siguiente es lógica. ¿Tiene sentido lo que estás haciendo? Y para concluir, significado, importancia. ¿Hay otros problemas más importantes? Y un elemento final, imparcialidad. ¿Me mueve algún interés personal? Porque esto no lo habíamos mencionado. Esto también juega un rol en el momento en que analizamos un problema. Hasta aquí, ingeniero. Me gustaría escuchar tu opinión antes de dar los comentarios finales del tema. Yo creo que una parte clave en todo esto es la disciplina, es el orden en cómo nosotros debemos de llevarlo a cabo, ¿no? Ahora, aquí para cerrar también esta parte, lo que podemos decirles es que si queremos ejercitar nuestro pensamiento analítico, tenemos que considerar algunas características que son esenciales para poder hacer frente a cualquier problema que se presente. Uno de ellos es transformar la capacidad reflexiva y poner nuestro cerebro a trabajar. Quiero decir que podemos hacer una práctica inicial en nuestro día con día, cambiando esa forma de cómo hacemos un análisis de manera tradicional a cómo llevarlo de una forma más estructurada, donde realmente involucremos la competencia, la experiencia de todos, no de los que más hablan, no de los que tienen una posición en la empresa, sino de todos. Todos tenemos conocimientos y experiencias diferentes, enfoques diferentes, y todos esos deben de ser aprovechados. Sería mi comentario, ingeniero. Bien, antes de pasar a los últimos aportaciones sobre este tema, quiero recordarte que este proyecto llega a ti gracias a HR Alliance, servicios de consultoría en recursos humanos, a Training and Coaching, servicios de formación presencial, grupal y servicios de acompañamiento personales y profesionales en esquemas de industria, en esquemas de procesos y mejora. A BSS Consultores, que da servicios de consultoría, servicios de capacitación, todo lo que se refiere a sistemas de Lean Manufacturing, sistemas de gestión de calidad. Y a gerardosaldúa.com, que ofrece servicios de coaching, de mentoring. Incluso si tú deseas formarte como coach, te ayudamos. Tenemos más de 12 disciplinas de formación para que seas un coach profesional y puedas desarrollarte en ese ámbito. Todos esos servicios los realizamos a través de más de 120 consultores y coaches que trabajan para las diferentes firmas. Estamos seguros que podemos aportar valor personal a tu función y a tu empresa y negocio. Y bien, para cerrar, me gustaría enriquecer el tema de nuestra función profesional. Recordemos que nosotros estamos en las organizaciones no para mantener un proceso, estamos para mejorarlo. Nosotros estamos para tener un mejor desempeño en la operación. Nosotros estamos para crear equipos exitosos. Nosotros existimos para ser un elemento que permita tener un mejor desempeño. Y lo más importante, nosotros pertenecemos a una organización o tenemos una empresa porque buscamos trascender, buscamos tener un desempeño que hable de nosotros. No es pasar un tiempo, y voy a decir algo duro, perdón, no es por un sueldo, no es por un horario. Tristemente, hay muchas personas que dicen, hijo, le falta mucho para las 3. Estamos para buscar un resultado.
y lo más importante, transformar procesos y transformar personas. Hasta aquí, ingeniero. Si tienes algún comentario final o nos recomiendas alguna literatura, adelante. Y yo creo que vamos sobre las recomendaciones de algunos libros que pudieran ser útiles para este tema, ¿no? El primero, Los pasos del planeamiento estratégico. El autor es Juan Gandolfo y la editorial es Santillán. Ese sería un libro. Otro, El arte del pensamiento creativo. El autor es Wilfred A. Peterson. La editorial es Edivision. Y un tercero, para no dejar fuera la parte de coaching, es un libro que se llama Guía Completa de Coaching en el Trabajo. Su autor, Perry Seuss y Susan Skeffington. La editorial McGraw-Hill. Serían los 3 libros recomendados, ingeniero, para este tema. Bien, muy bien, ingeniero. Me gustaría cerrar la sesión de hoy con un pensamiento. El fracaso es una curva en el camino, no el fin del camino. Aprende del fracaso y continúa avanzando. Roy T. Bennett. Esperamos que la información que compartimos hoy haya sido de tu interés. Estamos seguros que vas a tomar ideas para tener un mejor crecimiento y para tener una forma diferente y mejor de ver la vida. Como siempre, ya estamos preparando el siguiente tema. Te esperamos en la siguiente sesión. Te esperamos en la próxima. Te deseamos lo mejor y recuerda, el verdadero responsable de hacer que las cosas sucedan somos nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense.